Hermanos, hoy vamos a ver un tema que con la ayuda de Dios le he puesto, hermanos, cuando la palabra de Dios escasea. Miren, hermanos, aquí vemos en el primer verso del capítulo 3, cómo ya dice aquí, Dios está hablando, ¿verdad? Por medio del profeta Samuel, está hablando, hermanos, aquí a su pueblo, hermanos, y más que nada a la casa de Elí, el sacerdote, el sumo sacerdote de aquellos tiempos, que estaba ministrando, hermanos, ahí en Silo, donde estaba el arca de Dios, el arca del pacto. Dice aquí, hermanos, algo que a mí me hace pensar, algo que a mí me hace, hermanos, a preocuparme, algo que yo creo a cada uno de nosotros debería de preocuparnos, hermanos, cuando la palabra de Dios escasee, hermanos, cuando la palabra de Dios escasea, entonces, hermanos, vamos a sentirnos secos, vamos a sentirnos, hermanos, muertos, nos vamos a sentir desanimados, desalentados, hermanos, en problemas, nos vamos a sentir deprimidos, porque la palabra de Dios, hermanos, es la lámpara que nos alumbra. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es la que nos ayuda a vivir, hermanos, en un mundo lleno de tinieblas. Pero si la palabra de Dios escasea, hermanos, entonces nos vamos a sentir incapaces de vivir en este mundo, hermanos. Nos vamos a sentir sin ganas, sin fuerzas, sin ninguna motivación, porque la palabra de Dios es lo que hace nosotros, hermanos. Nos consuela también la palabra. El Espíritu Santo nos consuela por medio de la palabra de Dios. Pero aquí en este tiempo, hermanos, había algo, estaba pasando algo triste en el pueblo, hermanos. La palabra de Dios escaseaba. No había visión con frecuencia. Ya el sacerdote dice aquí, la Biblia, vemos aquí uno de los versículos que él rápido, ¿verdad? Se iba y se acostaba y se dormía y no le importaba, ¿verdad? Tal vez él ya no estaba, hermanos, teniendo esa comunión con Dios, directa de Dios a él. Ya no estaba él en su enfoque, ya no estaba él, hermanos, ya no tenía esa pasión por Dios, para que me entiendan. Miren, hermanos, si yo no tengo pasión por Dios, no tengo pasión por su palabra, no tengo pasión, hermanos, por las cosas de Él, yo no voy a querer orar, no voy a querer estudiar la Biblia, no voy a querer desempeñar un ministerio, no voy a querer hacer nada, hermanos. No voy a cruzar de brazos y voy a esperar que otro lo haga, porque yo, ¿verdad? Si yo ya lo hice, o si yo ya serví, ahora que otro sirva, vamos a darle la oportunidad a otro. Y no, hermanos, no debemos de cansarnos de hacer el bien, dice la Biblia. Eso es toda la vida, hermanos. Dios nos llama a servir todo el tiempo que Él nos dé, hermanos, vida aquí en la tierra. Y después de eso, allá también vamos a servir. Pensamos que allá en el cielo solo vamos a cantar, ¿verdad? Y que vamos a, hermanos, si Dios estuviera esperando nuestras voces, ya estuviéramos descartados, hermano. Ustedes cantan bien feo, va a decir el Señor. Si no fuera por su Santo Espíritu, hermano, que nos ayuda a que llegue la alabanza a Él, hermanos, no es quizás el tono de la voz o el don, hermanos, no, es como esté el corazón. Si el corazón es recto delante de Dios y se está alabando al Señor, hermanos, con un corazón sincero, en santidad, en verdad, ese canto va a llegar al trono del Señor. Amén. Pero, hermanos, podemos traer a un artista profesional. Mire, por ejemplo, Luis Miguel, ¿no? No queremos echarle tierra, pero ya para quien ande consiguiendo boletos ya se acabaron, ¿eh? El último yo lo compré. No se crea. No, mire, hermano, pero si fuera por eso, hermanos, pues trajéramos a Luis Miguel, ¿verdad? A cantar aquí. Aunque nos iba a comprar, nos iba a cobrar. Pero Dios no quiere una cosa así, hermanos. Dios quiere algo sincero, algo que sea, hermanos, santo, algo puro, alguien que se consagre a Él a cantarle de veras, y aunque no tenga la mejor voz. Pero el mundo está obsesionado, hermanos, por las voces, ¿no? Mire, Luis Miguel, hermano, ya vendió tantos boletos y la gente está llorando y pidiendo a las autoridades, por favor, hagan algo, queremos más boletos porque en nuestro México no va a salir el sol. Mire, hoy salió aquí el sol.
No aquel. Aquel se deprime de repente y no sale. Sí. Dios manda, sale y sale. No se le acaban los boletos, hermano. Miren, hermanos, entonces, pudiéramos traer un artista, un cantante profesional, pero ¿qué de eso, hermano? Dios se va a agradar a alguien que esté entregando su voz al mundo y entregándole su voz a Dios. Dios no comparte su gloria con nadie, hermanos. Pero cuando la palabra de Dios escasea, hermanos, hacemos todas estas cosas. Hermanos, hay iglesias que hacen eso. Traen cantantes, hermanos, y porque tienen bonita voz, lo pueden a cantar, y qué importa cómo viva su vida. Y no es así, hermanos. La palabra de Dios debe de ser tal y como es. La iglesia, hermanos, debe de conducir tal y como la Biblia dice, y tratar porque no estamos conduciéndonos al 100 como deberíamos conducirnos, hermanos. Pero hay que echarle ganas, hay que buscar la manera cada vez ser mejor y vivir una vida agradable delante de Dios. Pero aquí no estaba pasando eso, hermanos. Aquí la palabra de Dios que dice ahí, escaseaba. Y por eso el apóstol Pablo, hermanos, allá en Colosenses dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Porque él sabe que cuando la palabra de Dios abunda, hermanos, entonces usted va a tener gozo, va a tener un sumo gozo. Va a tener alegría, va a querer venir, va a querer servir a Dios con alegría, con ese deseo, hermanos, con pasión. Me da bendición el testimonio del hermano que dice, hermano, a mí me gusta cocinar, esa es mi pasión. Y lo veo, hermano, que platica con unas ganas porque es su pasión, hermano. Si le preguntamos a su pasión a un jovencito de esos, hermano, pues no, hermano, fíjese que a mí mi pasión no es cocinar, mi pasión es comer. Dijera alguno, no, quizás, no todos, alguno dijera, mi pasión no es cocinar, hermano, usted está mal. A mí mi pasión es comer la comida que cocina. Esa es mi pasión, ¿verdad? O diferentes cosas, hermano, no, mi pasión sería el fútbol, o tal vez el voleibol, el básquetbol, algo, hermanos, que le apasiona, o tal vez los juegos, ¿verdad? De Nintendo, o los juegos en el celular, hermanos, o X, ¿verdad? Pero hay algo que sí nos apasiona, ¿verdad? ¿Verdad que sí, hermano? Sí. Siempre va a haber algo que nos apasiona. Nos roba el sueño, nos roba el tiempo, nos roba todo, hermano, ¿sí? Pero en el caso de apasionarnos por Dios, ese va a ser algo especial. Algo especial. Pero aquí ya no había esa pasión, hermanos. Se había enfriado ese amor por Dios. ¿Se acuerdan de esa iglesia donde el Señor hace referencia ya en Apocalipsis que dice, hey, pero tengo contra ti? ¿Qué le dice que tenía contra ella? ¿Había dejado qué? Aquellos estudiosos de la Biblia, ¿cómo, hermanos? Su primer amor. ¿Cómo cree que Dios se haya dado cuenta que han dejado su primer amor, hermanos? ¿Cómo? A ver, hermana, ¿cómo cree que su esposo se va a dar cuenta que está enfriando su amor por él? Ya no le prepara sus enchiladas, ¿verdad? Ya no le hace chilaquiles, ya no le hace sus salpicón, ya no le hace, ¿verdad? Ya no le hace sus antojitos, ¿verdad? Que sabe usted que le gustan y cuando lo ve bien contento, ¿verdad? Ay, va a ser un año y no me ha hecho unas enchiladas, mi esposa. Como que ya no me amas, ¿verdad? O me ves muy gordo, o ya no me amas, ¿verdad? Entonces, va a haber algo, hermanos, que nos va a hacer ver que ella no está poniendo tanta atención por nosotros, ¿verdad? Ahora, nosotros hacia ellas, híjole, tiene como un año que no me regala flores. No me han sacado a comer, no me han invitado unas fresas con crema, no me han invitado una nieve. No. Un chilito con huevo en la casa, ¿verdad? Nada de eso ya. ¿Qué cree que va a decir la hermana? No, pues ya no nos estamos manteniendo, pero realmente nuestro amor se está enfriando, ¿eh? Pues así le dijo el Señor a la iglesia, hermano, ¿sabe qué? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, Y la señaló bien. A otra le dijo, ¿verdad? A la de la Odisea, mira, yo estoy a la puerta y llamo y nadie me abre. Ya me sacaron de la iglesia, ya me echaron fuera de sus vidas y ellos dicen que me están sirviendo y dicen que me aman, ¿verdad? Y dicen que son ricos y que se han enriquecido
y que no son ciegos, que ven bien, ¿verdad? Y empieza a decirles, y finalmente dice, ustedes son unos pobres, desventurados, ciegos, desnudos, pobres, ¿verdad? Pobres, no. Entonces, hermano, hermana, jovencito, su pasión, apasionese por el Señor. Cuando usted tenga pasión por el Señor y se meta a la palabra de Dios, estudia la Biblia y la palabra de Dios abunda en su corazón, hermano, ahí va, ahí la lleva como Josué, ¿verdad? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sí? Hermanos, ustedes jovencitos tienen una vida por delante en el cual quieren empezar todo bien. Miren, lo primero, la palabra de Dios. La palabra de Dios, yo sé que a ustedes les hace a veces aburrida, pero miren, hermanos, si no lo prueban, nunca les va a gustar. Tienen que probar para que les guste. Disciplinen su vida y hagan un esfuerzo por estudiar la palabra de Dios. Cuando menos vengan a sentir, ya terminaron de leer la Biblia una vez. Y eso está bueno, como que me quedé medio, no entendí muy bien, vuelva a leerla otra vez. Vuelva a leerla otra vez, vuelva a leerla otra vez, vuelva a leerla otra vez, hasta que de repente el Señor dice, bueno, Él me busca, ella me busca, yo le voy a abrir el entendimiento para que comprenda claramente lo que es la palabra, lo que soy yo. Me voy a revelar a Él para que Él me entienda, para que Él me conozca. ¿Ve? Aquí dice la Biblia, hermanos, en el verso 1, que no había visión con frecuencia. Ya la palabra de Dios no era nada, escaseaba. ¿Por qué Dios se había apartado, hermanos? ¿Por qué Él se había apartado y ya no tenía esa comunión con el sacerdote Elí? ¿Por qué razón? Porque Él no lo buscaba, hermanos. Él no lo buscaba. Él estaba mirando los problemas que estaban pasando en su casa y Él era indiferente. Él no quería hacer nada. No quería tomar, hermano. No quería poner manos en el asunto y quería arreglar ese problema. Mientras que Él no arreglaba nada de eso, hermanos, entonces Dios se tenía que apartar de Él. Él no iba a estar ahí. Aunque el arca del pacto estaba ahí, hermanos, y eso representa la presencia del Señor con su pueblo o en medio de su pueblo, pero ¿sabe qué? Él ya se había ido de ahí, Él no estaba ahí. Eso quiere decir esto, hermanos, que nosotros podemos estar en la iglesia, pero no estamos en la iglesia, ¿verdad? Entonces, si no hay, hermanos, está escaseando la palabra de Dios en nuestra vida, podemos estar aquí, hermanos, pero ¿sabe qué? Ya no nos vamos a sentir tan confortables aquí. Y por eso mucha gente sale de las iglesias renegando. Sale diciendo, ¿sabe que el pastor me tiró hoy? El pastor me criticó, el pastor me dijo esto, el pastor. Y se están quejando todo el tiempo, hermanos, porque no hay palabra de Dios en la vida de ellos. Escasea. Y cuando la palabra de Dios escasea, todo nos ofende, hermanos. Por eso, hermano, hermana, llénese de la palabra de Dios. No escasee la palabra de Dios. Aquí vemos el problema que había, escaseaba la palabra. Hermanos, ¿qué significa escasear? Escasear significa la palabra hebrea o aramea, es ya, así, llegar, así como se oye con Y, y esto significa valioso o estimar, clara o preciado. O sea, quiere decir, hermanos, que ya no era valiosa la palabra. Ya no era valiosa la palabra para el pueblo de Israel, para el sacerdote o el pueblo de Israel. Escaseaba, ya no era de estima. Mire, hermano, cuando usted deje su Biblia, la aviente ahí en el carro y no la lea y la olvide, o la deje ahí abajo de su cama, o la ponga ahí en el buró, o la ponga ahí en su sala, hermanos, ahí con la televisión y ya no la lea, deje que se envuelve y ahí está la Biblia solamente guardada. Hermanos, ya usted ha empezado a perder valor por las cosas de Dios. Ha empezado a no estimar la palabra de Dios. Ha empezado la palabra de Dios ya no es clara en su vida. Ya no le tiene aprecio. Entonces por eso la deja. Por eso ya no está estudiando. Por eso ya no lee. Por eso. Pero usted dice, bueno, tengo aprecio por la palabra de Dios. Amo la palabra. Sin la palabra no puedo vivir. La palabra. Yo necesito la palabra. Como el siervo clama por las aguas, así clama, oh Dios, por ti, el alma mía. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti, oh Señor? Y él dice al salmista, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Cuando todos me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Hermanos, al salmista le venía una, y le venía otra, y le venía otra, pero él, hermanos, se clamaba a Dios por la palabra.
Él deseaba la palabra, él deseaba que Dios le hablara, que Dios le diera palabra. ¿Por qué? Porque él se sentía como un siervo, hermanos, allá en lo seco, bramando por el agua. Cuando nosotros vamos a gritar, Señor, dame tu palabra, Señor, dame más, Señor, yo quiero más de tu palabra, Señor, que no acabe el servicio, ya va a ser 1 hora, ya va a terminar, que no acabe, Señor, sígueme hablando en mi corazón, dime, ¿qué estoy haciendo mal? Yo necesito de ti y de tu palabra. Amén. Necesitamos la palabra de Dios. Amén. Pero aquí ya no había visión con frecuencia, hermanos. Ya no había visión. ¿Sabe lo que significa visión también? Visión es la palabra del hebreo, así como se oye a Jasón, y empieza con K de kilo, J-A-S-O-N, y esto significa vista. O sea que ya no estaba bien la visión, hermano, la vista ya no alcanzaba a ver, ya el sacerdote Elí ya no tenía esa visión, esa claridad, ya no tenía ese alcance, ese enfoque, hermano. Sabía, en pocas palabras, él ya había perdido el enfoque de su ministerio. Le había perdido ya la revelación de Dios. Ya no había visión con frecuencia, significa también revelación. Revelación, oráculo, eso es lo que significa, hermanos. La palabra Jasón también significa profecía. O sea, Dios ya no les hablaba. Ya él se había apartado. ¿Por qué? Por el pecado que había en la casa de Dios. Por eso es que nosotros, hermanos, tenemos que entender, por eso todo lo que hagamos, hermanos, si usted se ha equivocado, usted ha hecho algo mal, usted ha pecado contra Dios, pida perdón a Dios. Pida perdón a Dios y arrepiéntase y viva una vida recta delante de Dios. ¿Por qué? Porque de lo contrario, hermanos, se pierde la visión y ya no hay esa comunión con Dios. Entonces, vamos a ver primero aquí en el verso 1 que dice, hermanos, que dice ya no hay visión en el líder primero. Primero se acaba la visión en el líder, hermanos. Se acaba cuando ya no hay, cuando la palabra de Dios escasea, hermanos, ya no hay visión, Se corta, viene una ceguera espiritual cuando la palabra de Dios escasea. Andamos picando aquí y allá y no encontramos, hermanos, la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ya no hay visión. Entonces, ¿qué dice aquí en el verso 1? Capítulo 3, verso 1. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Sí saben la historia de Samuel, ¿verdad? Creo que hasta los niños en la clase les han enseñado, ¿verdad? A Samuel. Samuel, el niño que fue dado a Dios, ¿verdad? Desde que fue destetado, yo le hago destetado. Desde que fue destetado por la mamá lo llevó, hermanos, y se lo dio al sacerdote Elí para que él estuviera ahí en el templo. Ahí creció el niño. Ahí creció, ahí avanzó, ahí fue aprendiendo, hermanos, a amar a Dios. Ahí fue aprendiendo, hermanos, a él servir a Dios sin conocerle, sin conocerle. Por eso dice aquí, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Mire nada más, hermano. No, fui a la iglesia y no sentí nada. Pero aquí, hermano, no era que iban a la iglesia y no sentían nada. Aquí era que ellos ya no tenían palabra de Dios. Ya no era revelada la palabra, ya no había profecía. El sacerdote, es más, no había profeta aquí. Entonces, por eso Dios tiene que hablar a ese joven, a ese jovencito Samuel. ¿Para qué? Porque ya Elí ya no estaba desempeñando su ministerio, hermanos, que él desempeñaba como debería hacerlo, porque ya no había esa visión, ya no había ese enfoque, hermanos. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué es lo que vamos a proyectar mañana? Siempre debe haber algo, hermanos. Siempre, por eso yo siempre digo, hermanos, cuando el maestro o maestra de escuela dominical, él debe estarse preparando ya desde hoy para la próxima clase que va a tener. El predicador debe terminar de predicar y debe estarse preparando para la próxima predicación que va a dar. Él siempre está preparándose todo el tiempo, porque por eso es maestro, por eso es predicador, por eso es ministro del evangelio,
Por eso es, hermanos, misionero. Esa es su pasión a la que él se metió. Nadie lo metió a la fuerza. El maestro de las clases de los niños. Qué sencillo hacer una clasecita, ¿no? Bien fácil. Pero si se prepara, hermanos, el domingo en la mañana, ya a la última hora, o viene corriendo y voy a estudiar a ver qué versículo le voy a enseñar a los niños, y ahí corriendo, y ya eso le enseña a los niños. ¿Sabe qué van a hacer los niños? Van a hacer un desastre en su clase. El que se porta más bien se va a portar mal, y el otro que se porta mal, pues no se diga. Porque nos ha preparado el maestro o la maestra. Prepárese, debe estar orando. Señor, ¿qué es la clase que yo debo dar a los niños? Y es más, usted está estudiando la Biblia. Usted agarra, hermanos, a estudiar la Biblia libro por libro, hasta terminarla, porque es un maestro o una maestra. Y allá los niños le van a hacer preguntas, Hay niños bien inteligentes que estudian la Biblia. Y esos niños hacen preguntas al maestro. Y el maestro, ay, hijo, todavía no, ni ¿dónde está ese libro? No, el maestro, por eso se llama maestro, debe estar preparado para las preguntas que le hagan. Y si no la sabe, pues prepárese. Eso debe ser una alerta. Prepárese porque no se está preparando, Prepárese. Y si el día de mañana usted déle la respuesta, pero no le diga cualquier respuesta que usted saque de ahí de la manga, abajo de la manga, nomás que usted se la inventó, no. A los niños no les invente ni les mienta, porque ellos están aprendiendo. O ahí saben las respuestas, pero solamente quieren ver si usted sabe. Es como aquel que estaba diciendo, ¿de qué color eran las mangas del chaleco de Napoleón? No sé, estoy pensando. ¿Y de qué color era el caballo blanco de Napoleón? Y el muchacho no se quedó pensando, viendo el cielo, y dijo, ay, eso no está en mi Biblia. No, y yo dije, por favor, o sea, caemos, hermano, en esas cosas. ¿Por qué? Porque, pues, una, no conocemos de la Biblia, otra, ni siquiera cosas, dichos de allá del mundo, ¿sabes? Entonces nos agarran y nos la aplican, nos quedamos de a 6. Hermano, les va a enseñar de qué color eran las mangas del chaleco. No. Y les voy a decir también de qué color es el caballo blanco. La próxima clase, hermano. No son ustedes, son otros. Ok, entonces, pero lo que le quiero decir, hermanos, que debemos de estudiar, hermanos. Estudiar. Prepárense, hermanos. Yo tengo que prepararnos, usted tiene que prepararse, todos debemos de prepararnos. Usted dice, bueno, yo no tengo un ministerio. Bueno, pero sencillamente, hermanos, allá afuera alguien le va a hacer una pregunta. Si usted es cristiano, alguien le va a hacer una pregunta. Y usted tiene que tener la Biblia en su corazón para contestarle. Prepárese, estudie la Biblia. ¿Sí? Entonces, aquí no había visión con frecuencia. En aquellos días no había visión con frecuencia. Escaseaba la palabra. Ahora, vamos rapidito a segunda de Pedro, hermanos. Con aquí una marquita, vamos a segunda de Pedro, rápido. Segunda de Pedro, vamos a buscar en el capítulo 1. El capítulo 1, en el verso 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Segunda de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Miren, el apóstol Pedro está diciendo, hermanos, se nos dio el conocimiento. Hermanos, Dios nos quiere darle conocimiento. ¿Ve? Si somos, hermanos, nosotros, dice aquí que fuimos llamados ¿para qué? Para participar de la naturaleza divina, ¿sí? De lo espiritual. Dice aquí, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han sido dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Vean, hermanos, si ya somos del Señor, ¿usted cree que el Señor nos va a dejar a que nosotros no aprendamos? ¿Él quiere que nosotros no aprendamos? No, Él quiere que aprendamos.
Él quiere, hermanos, que nuestra mente sea abierta. Pero ¿sabe qué dice allá atrás el Viejo Testamento? Alguien dice, Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Señor, esa es la pregunta del predicador o del estudioso de la Biblia. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando hablamos las escrituras, hay que decirle, Señor, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Abre mi entendimiento, abre mi mentalidad, Señor. Ayúdame a que esté clara para aprender de ti. Ahora, cuando ya aprendimos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí? Así le dijo al apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, aquí dice, por medio de las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido. Pero aquí está lo bueno, hermanos, que nosotros quisiéramos participar de la naturaleza divina, o sea, de lo espiritual, del nuevo nacimiento, pero sin huir de la corrupción, de la contaminación, del pecado de este mundo. No, hermanos, el apóstol Pedro dice, él dice, habiendo huido de la corrupción. Cuando hablamos de corrupción, hermanos, estamos hablando, ¿qué hablamos de corrupción en el país? ¿Qué es? El soborno, ¿verdad? El soborno. Aquí, la Biblia habla de corrupción, el pecado. El pecado, toda la clase de pecado, corrompe, destruye. ¿Por qué Dios trajo el diluvio? Porque la tierra se corrompió. Porque Dios mandó a quemar a Sodoma y a Gomorra, porque las ciudades se corrompieron en el homosexualismo, en el lesbianismo, en el pecado, hermanos, se corrompieron. Dios castigó a Sodoma y a Gomorra, ¿sí? Entonces, y así venimos viendo, hermanos, cómo Dios castiga cuando la tierra se corrompe por el pecado. Ahora dice por la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, del deseo, hermanos, que nos lleva a pecar. Eso es. Ahora, vosotros también poniendo toda diligencia, oigan lo que dice, hermanos, hermana, jovencito, jovencita, ponga toda diligencia. Ustedes saben qué es diligencia, ¿verdad? ¿No? Ok. Diligencia es hacer las cosas pronto, así. Es como cuando alguien, ¿verdad? Dice, así, antes de que esto no es bueno, ¿verdad? Pero vamos a usar así, ¿verdad? La gente quiere que así sonar el dedo y la gente esté así, ¿verdad? Pues es lo que dice el Señor, hermano. Sé diligente, así, rápido. Yo te estoy diciendo, así, rápido. Haz caso a lo que yo te estoy diciendo. Mira, si la palabra de Dios, si mi palabra escasea en ti, créeme que todo se te va a hacer bien pesado. Mira, hermano, así va a venir usted a la iglesia. Su Biblia, hermano, se le va a hacer esta Biblia. Así va a venir, hermano. Es más, no la va a querer cargar usted, va a querer que se la cargue la hermana. Échale la bolsa a tu mamá, ¿verdad? Y todos echamos la Biblia en la bolsa de la mamá ahí. Y la mamá ahí, una Biblia está ahí cargando. Y pues también ella, la palabra escasea en ella. Y yo le digo, nadie me ayuda así. ¿Por qué, hermano? No me interesa por las cosas de Dios. Pero si hay pasión, hermano, 5 de la mañana, 4 de la mañana. Bueno, otro ratito más, 15 minutos más. Me duermo y me levanto y estudio la Biblia y me baño, desayuno y ya estoy al 100 tempranito. ¿Por qué? Porque yo quiero estar. No quiero venir estresado, corriendo, hermano, tú, ¿verdad? Siempre venimos corriendo y ya nos estresamos y ya peleamos con el hijo, con la hija. Ya te dije, mi hijo, no te apuras, pero yo te estoy diciendo. ¿Verdad? Y ya llegamos a la iglesia ya todos de mala gana. Y es cierto, hermanos. Pero si con tiempo nos preparamos, hermano, para el Señor, dice, aquí que dice, vosotros también poniendo toda diligencia. O sea, rápido, hermanos. Toda diligencia, por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud. Esto, hermano, no se trata de, no, es que yo ya tengo 20 años en la iglesia, yo me siento medio cansado ya. Mire, hermano, usted puede ir a agarrar unas vacaciones de un mes allá a Hawái. ¿Dónde está Hawái? Acá. Yo ni sé, pero usted puede agarrar unas vacaciones a Hawái
Y viene ahí con su traje ese de flores y bailar ese, ajá, y desestresarse, ¿no? Pero igual, si la palabra de Dios no mora en abundancia en ustedes, si la palabra de Dios escasea, hermano, usted va a regresar más estresado todavía que como se fue. Porque no es eso, hermano, no es eso. No, soy chismoso, pero le voy a contar. Oh, tenemos 21, vamos a hacer 22 años aquí en Tijuana. Y dice mi esposa, ya, vamos a unas vacaciones. Y le digo yo, sí, pues un día de estos. Pero nunca vamos a agarrar unas vacaciones, decir, nos vamos 15 días allá a estar solitos tú y yo en nuestra luna de miel que nunca tuvimos. Nos vamos a ir a gusto. Y yo la veo que viene de buena gana todavía. Cuando habla de enojar, pues la van a enojar, entonces sí. Viene de yo, trato de venir de buena gana, hermanos. Porque las cosas de Dios, hermano. Entonces, yo puedo tener 50 años trabajando en la iglesia para el Señor y no me voy a sentir pesado si la palabra de Dios está en mí y no escasea, hermano. Pero si la palabra de Dios escasea en mí, no, hermanos, nos vemos, bye bye. Hasta aquí llegué 22 años y ahí nada más. Se acabó. Y ahí busquen a otro que les enseñe, o es más, me pasa los mande, ¿verdad? Pero no se trata de eso, hermanos. No se trata de eso. La cosa es cómo estamos de palabra de Dios, es cómo vamos a servir al Señor. Si no hay palabra de Dios, no vamos a querer servir al Señor. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Entonces el apóstol Pedro dice ahora, dice añadir, hermanos, en lugar de quitar, no, vamos a poner más, vamos a ir añadiendo. En lugar, usted dice, yo tengo fe, hermano, qué bueno, hermano, ahora añada otra cosa, ¿qué? Todo esto es un conjunto, hermanos. Miren, dice aquí, por esto, con diligencia, por esto mismos, añadida a vuestra fe virtud. Ahora vamos a ponerle virtud. ¿Qué es virtud? A ver, busque usted qué tiene de virtud. ¿Cuál es una de sus virtudes que usted tiene? ¿Sí? Usted dice, mi virtud que yo tengo es la paciencia. A mí me pueden hacer y deshacer y yo nunca, no, esa es mi virtud. Mi virtud es salir de la armada, no, yo no. No, es lo que le digo. O sea, ahora ya tiene fe, pero no necesariamente ahí quédese con la fe. No, ahora ponga algo más, añada su fe. ¿Ven? Ahora la virtud, virtud. Dice la Biblia que la mujer engañosa a la gracia, va a dar la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Esa es una seña o señal de una mujer virtuosa. Es temerosa de Dios. Lea el Proverbio 31 y se va a dar cuenta de lo que hace una mujer virtuosa. Ahora, un hombre virtuoso igual, pues, tiene que, ¿verdad?, también tener algo. ¿Qué algo de virtud? Bueno, es un hombre prudente, es un hombre, hermanos, dueño de sí mismo, es un hombre que no es de dos personalidades, no, es un hombre, como dice aquí, hermanos, como dice, que tiene dominio propio, se sabe dominar a sí mismo. Entonces, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud. Número 1, virtud. A la virtud, dominio propio. ¿Sí? Ahora, aprende a dominarte a ti mismo. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos sacan de nuestras casillas, hermano? ¿Verdad? Y le echamos la culpa al que nos sacó de nuestra casilla. Pues él fue usado por el enemigo, pero el problema lo tenemos nosotros. Nosotros no salimos. ¿Quién nos sacó la fuerza? No, ¿va a hacer esto o no? ¿Está en nosotros enojarnos o no enojarnos? ¿Está en nosotros maltratar o no maltratar? ¿Está en nosotros odiar o amar, hermanos? Eso es ser de un dominio propio, dueño de sí mismo. Nadie maneja nuestra vida con hilitos así como, ¿cómo se llama? Como marioneta, ¿no? Títere, ¿ve? Pero si el pecado nos está dominando, hermanos, si nos está manejando así como títeres y ve aquí, ve allá, ve acá y ve esto y ve esto otro, entonces, hermanos, no hemos añadido nuestra virtud, ni tampoco dominio propio, ni tampoco, ¿qué dice aquí? Ahora dice a la virtud, conocimiento. A la virtud hay que ponerle conocimiento. ¿Y cómo vamos a hallar conocimiento, hermanos? Enseñando la palabra de Dios. ¿Saben los grandes sabios, hermanos, es donde agarran su sabiduría, ¿verdad?
No diga, ay, de los libros del mundo. No, todos van a la Biblia, hermanos. Todos los inventores, los científicos, aunque no crean muchos en la Biblia, van a la Biblia. Aunque ellos digan que no creen, para que la lean, entonces si no la creen. Entonces, nosotros queremos tener el conocimiento de Dios, vamos a la Biblia, hermanos. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto, mismo añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, ¿sí? Y ahora ya adquirimos conocimiento, que nadie nos mueva de ahí, hermanos. Yo quiero adquirir conocimiento de Dios, al Dios al que yo he creído, a quien yo sirvo. Ahora de ahí nadie me mueve. No, pero que ha habido otro y me dijo, no, es que estás en la religión equivocada. ¿Sabes qué? Yo no estoy en ninguna religión. Yo estoy en una relación con Dios, una relación con el Señor Jesucristo. Allá afuera hay un hombre porque así lo piden las leyes, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos una religión. Por eso es bíblica, independiente. Una religión, hermano, te está diciendo lo que tienes que hacer, lo que no hacer y todo, y son preceptos de hombres, son mandamientos de hombres, pero la Biblia es la Biblia y nosotros tratamos de dirigirnos conforme a la Biblia. ¿Sí? Y si ya nos salimos de la Biblia, pues mejor ya no, ¿verdad? Entonces, dice aquí, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad. Miren, todo esto es necesario para el cristiano, hermanos, para el creyente. Y la piedad, afecto fraternal. Ahora, ya tienes piedad, ya tienes virtud, ya tienes paciencia, ya tienes dominio propio. Ahora, hermano, ¿por qué odias a tu hermano? Ay, hermano, es que si usted supiera, es que me cae bien mal. Es que lo odio cuando odio jarocho, me cae bien mal este hermano. No. Lo más lo veo y no, hermano, hermana, no, jovencito, no, el Señor dice afecto fraternal, amor entre hermanos. Eso es un mandato, eso no es si quieres o si quiero, no, es un mandato de Dios. Yo no debo elegir a quién debo amar y a quién no. Dios dice que amemos a todos. ¿Sí? Entonces, todo esto se va dando cuando la palabra de Dios no escasea, hermano. La palabra de Dios escasea y pues todo esto, voy a fallarle a Dios en todo esto. Conocimiento, dominio propio, el dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Porque si esas cosas están en vosotros y abundan, vean, hermanos, aquí nada es de escasear, aquí es de que abunde. Dios nos da sabiduría por limitada si nosotros le pedimos, hermano. ¿Verdad que no? ¿Qué dice Santiago? Que da abundantemente y sin reproche. Pero ¿qué dice? Pida con fe, no dudando nada. Usted dice, Señor, dame sabiduría, pero hermano, no sabe cuántos libros trae su Biblia. No lee su Biblia. No sabe dónde está el libro de San Juan. No sabe dónde está el libro de Jonás. No sabe dónde está el libro de... No sabe. Está pidiendo sabiduría a Dios. Vaya a la Biblia y métase a la Biblia y estudie la Biblia porque usted está pidiendo sabiduría a Dios. Acuérdense lo que mirábamos el jueves o el domingo pasado. La sabiduría se busca como la plata, hermanos, como el oro. Hay que indagar, hay que rascar, hay que ir profundo. Hay que meternos a la Biblia, hermanos, y pedirle a Dios, abre el entendimiento, Señor, y ayúdame. Yo quiero aprender más de ti, yo quiero entender esto que no entiendo, Señor. Dice la Biblia, hermanos, en el 1 de Juan, 2 de Juan, dice que cuando hemos tenido la unción, hermanos, del Espíritu Santo, hermanos, podemos entender las cosas de Dios. No va a haber ninguna duda. Dios va a aclarar, hermanos, palabras. ¿Por qué? Porque Él nos ha puesto su Santo Espíritu para enseñarnos las cosas. Entonces, dice aquí, porque si esas cosas están en vosotros y apuntan, no os dejarán estar ociosos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, preferimos a dormir 2-3 horas más en lugar de estudiar la Biblia? Muchos de nosotros, ¿verdad? Sí, sacrifico una hora de mi dormir, una hora, y la dedico a la Biblia. Me estoy haciendo bien, me está ayudando eso, hermano. Pero, ¿qué hace, hermanos, el que no estudia la Biblia? Me vuelve ocioso. Y usted sabe lo que significa ocioso, ¿verdad? ¿Qué significa? Para usted, ¿qué es ocioso? Está sin hacer nada. Y otra definición, ¿cómo va?
duermes en la noche? No, pues apenas duerme 10 horas. Y yo acostumbro a dormir 12. ¿A poco la verdad que trabajador, hermano? La hermana que virtuosa, ¿verdad? Hombre, está al 100. No, hermana, perdóneme, pero la Biblia se dice, floja usted, hermano, ¿verdad? Hermano, usted es muy flojo, ¿verdad? ¿Cómo que dormir 12 horas? Y es mucho, ¿verdad? Dormir, hermano, 8 horas, dijo el Señor, que debemos dormir. Algunos duermen 8, duermen 4, duermen 6, duermen 5, cuando más duermen sí 8, pero digo que algunos duermen más pocas. Por su trabajo. Pero cuando uno se hace eso, hermanos, eso nos vuelve ociosos, nos vuelve flojos, no, nos quita, nos desactiva, ¿sí? Entonces aquí dice el apóstol Pedro, porque si las cosas están en vosotros y abundan. Entonces, hermano y hermana, no se conforme con que llámese San Juan 3:16. Qué bueno que ya se lo sabe, ¿verdad? Pero ahora, aprenda más versículos de la Biblia, pasajes de la Biblia, aprenda más, ¿sí? Porque entre más Biblia tenga en su corazón, hermano, va a estar más preparado y más dispuesto para que Dios lo use, ¿sí? Entonces, pero menos Biblia tiene en su corazón, entonces está flojo, ocioso, le va a dar sueño, le va a dar flojera. Entonces, y sabe, hermanos, el peligro de una persona ociosa, una persona floja, el peligro de una persona ser floja, ¿sabe cuál es? ¿Sabe cuál es el peligro de una persona floja? Alguien por ahí dijo, hermanos, que una persona que es floja, una mente que no está ocupada, es como un taller del diablo. Que el diablo puede venir y ponerle malos pensamientos, y la persona ociosa, como no está sin hacer nada, rápido va a captar y va a obedecer al diablo y va a hacer lo que el diablo dice. Estás aburrido, ¿verdad? Ay, sí, diablo, estoy aburrido. ¿No te gustaría hacer algo? Mira, ¿por qué no vas a la tienda y te robas unas papitas? Tanto que me gustan las papitas, ahorita hoy va corriendo, ¿verdad? Y se roba las papitas. ¿Por qué oyó la voz del diablo? Pues porque no está sin hacer nada, no tiene palabra de Dios aquí. Porque si tuviera palabra de Dios, el Señor le diría, ¿sabes qué? Diablo mentiroso, vete. Escrito está, el Señor tu Dios hablarás y a Él solo servirás. Vete, Satanás. Sí, pero porque creen que muchos jovencitos se meten en muchos problemas, hermano. Porque, mira, en primer lugar no están haciendo la tarea, de la escuela. En la escuela le dejaron un puño de todas las materias, le dejaron tarea. Pero va la mamá, hijo, ¿le hiciste tarea? Sí, mamá. Mi hijo, ¿hiciste la tarea de matemáticas? Sí, mamá. No me dejaron, mamá. Ya la hice. No me dejaron, ya la hice. No me dejaron, ya la hice. Bueno, y al fin de trimestre o no sé cómo les califiquen, reprobado. Yo no creo que alguien que hace las tareas y está atento en la escuela no lo va a reprobar. ¿Por qué reprobó? ¿Cuál es el problema? ¿Quién le robó? La ociosidad, hermano. El no querer aplicarse en las cosas que está haciendo. Ay, hermanos, ganar dinero no crea que es así de que va usted abajo del árbol y ahí el árbol está encubriendo dólares de puros de a 100, ¿verdad, hermano? Caen así, caigan más de a 100 y usted, ya hasta me cansé de contarlos, ya tengo un buen de dinero. No, ya que venga otro que recoja, yo ya me cansé. Por eso el trabajo se llama trabajo, es algo difícil de hacer, El Señor dijo, trabajarás y con el sudor de tu frente comerás el pan. La gente quiere ir y nada más. ¿No tiene trabajo? Sí. ¿Y de qué anda buscando trabajo? ¿Qué sabe hacer? Nada. ¿Qué sabe? Mandar sí sabe. Mandar, a ver, va a llegar en el trabajo y ya quiere mandar aquí, quiere mandar allá, y quiere ir y ganar bien como el jefe. No. Hay que empezar así de abajo, hermano. Nadie va a ganar así el puño de billetes, hermano, de la noche a la mañana. No, hermano. Solamente una persona que está ociosa, no pensando y ¿cómo voy a hacer dinero? ¿Cómo lo voy a hacer? Y por eso también la ociosidad le lleva a meterse, hermanos, en los negocios equivocados. Por eso, hermanos, hermanas, cuiden a sus jovencitos, a sus niños, cuídenlos. Ustedes ven sus intenciones desde chiquititos, desde jovencitos, y empiezan a decir, no, hijo, eso no está bien.
Mire, el dinero se gana así trabajando. Mire esta mesa que ya se está cayendo con usted, pero esa me costó dinero. Yo la compré con el sudor de mi frente. Mire esa cama que ya tiene un hoyo y ya parece maca, pero yo la compré, yo la pagué, y no digan que todo cae así de... No, todo cuesta. Aprenda que el dinero se gana trabajando. ¿Sí? No, hermanos, la ociosidad es un problema. Y cuando hay ociosidad, hermanos, cuando la palabra de Dios escasea. ¿Sí? Entonces tenemos que aprender. Ahora dice aquí, ahora dice abundancia, y abundan, no os dejará de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si estas cosas, hermano, lo que miramos arriba, estas 5 cosas abundan, eso nos va a llevar a conocer más al Señor. Aquí dice el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué había atrás en el libro de 1 Samuel? No había visión con frecuencia. ¿Por qué? Porque se había desconectado Elí de Dios, hermano. Se había roto la comunicación y ya palabra de Dios no venía a Elí y no daba palabra de Dios. El pueblo estaba sin oír palabra de Dios, sin tener dirección de Dios. ¿Ve? Entonces, el conocimiento del Señor Jesucristo. Pero al que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Vean, hermanos, ¿por qué cree que usamos estas cosas? ¿Usted cree que es bonito andar cargando con estas armazones acá frente de uno? Uno quisiera pagar los contactos, ¿verdad? Así azules o verdes. Pero andar cargando esto, no. ¿Por qué los carga? Pues porque ya le falla a uno la vista, ¿verdad? Ya falla, y cuando ya falla, hermano, no diga que es algo cómodo andar trayendo todo el tiempo, depender de esto. No es cómodo, pero cuando ya la vista falla, tiene que usarlo, porque si no, pues no puede manejar, no puede ver bien, no puede estudiar, no puede escribir, no puede hacer nada. Entonces ya depende de esto, ¿ve? Entonces el apóstol Pedro dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Haga de cuenta, hermanos, hermanas, haga de cuenta que está sin su nosotros, ojos, que necesita sus lentes, hermano. Ya no puede ver bien, porque la palabra de Dios trae claridad a nuestra vista, hermano. Nos aclara los pensamientos, la mente, los pensamientos, nos aclara, hermano, la visión, nos da entendimiento para saber qué es lo que vamos a planear, lo que vamos a proyectar. Pero si ya no hay eso, ¿sabe lo que pasa? Ya nunca, hermanos, todo se detiene, se paraliza y ya no va a haber avance. Ya nos quedamos así, nada más en punto muerto, o nos detuvimos ya, hermano, ya no avanzamos, porque ya no hay visión con frecuencia. El que no tiene estas cosas, dice aquí, tiene la vista muy corta, es ciego. Mire hasta donde el apóstol Pedro dice, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Vean, hermano, ¿qué pasa cuando olvidamos de dónde el Señor nos rescató? ¿De dónde nos sacó el Señor? Cuando olvidamos eso, entonces, hermano, ¿sabe qué? Empezamos a perder valor por las cosas de Dios. Si es necesario, hermanos, que usted le venga ese recordatorio para bien, no para mal, no para usted vanagloriarse. ¿Sabe qué? Usted dice, ¿de dónde me sacó el Señor? El Señor Jesucristo mismo dijo, hermanos, que al que mucho se le perdona, mucho ama, pero al que poco se le perdona, poco ama. ¿Qué hizo usted? ¿Qué hice yo, hermanos? ¿De dónde nos sacó el Señor? Hijo. Si usted se pusiera a pensar, no, hombre, yo era así, yo era de esta manera, yo era de esta otra, yo hablaba así, yo hacía esto otro, y usted dice, pues Dios me perdonó. ¿Cómo yo no voy a volver a su palabra? ¿Cómo yo no voy a dejar que Él me guíe? ¿Cómo yo no lo voy a amar tanto que Él me ha perdonado? ¿Cómo no le voy a amar? Dice, por lo cual, es ciego, habiendo olvidado la purificación de los antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Vea, hermanos, si usted no olvida, hermanos, reconoce de dónde Dios le trajo, de dónde Dios le sacó. A veces nosotros venimos al camino del Señor, venimos al Señor, Él nos perdona, nos limpia. Éramos pobres, éramos
no teníamos ya, hermanos, estábamos en bancarrota, estábamos en quiebra, ya no teníamos ni para comer. Pedimos al Señor y Él nos bendice y nos ayuda, nos provee, y ya luego decimos, mira todo lo que yo hice, y mira todo lo que yo tengo, y mira, y ya se le olvidó que si no hubiera sido por el Señor, ya se hubiera muerto y hubiera sido el peor, no hubiera tenido ni en qué lo sepultaran. Pero ahora todo es por Él. Es por Él y para Él, hermanos. Entonces ahora, si Él nos ha bendecido, no debemos olvidar de dónde Él nos trajo, hermanos. De dónde Él nos sacó. Entonces, ahora, regresando allá, hermanos, al libro de 1 Samuel, en el capítulo 13, en el verso 2, vamos a ver ahí rapidito, ya para terminar, tenemos mucho todavía, pero ya vamos a terminar. 1 Samuel, hermanos, en el capítulo 3, en el verso 2, dice, y aconteció, vemos aquí que cuando llegas a la comodidad, hermanos, ¿sabe qué? Cuando la palabra de Dios escasea, entonces nos sentimos cómodos, llegamos a una comodidad. Cuando ya llegamos a un nivel en donde ya nos sentimos cómodos, entonces empezamos a olvidar las cosas de Dios. Entonces la palabra de Dios empieza a escasear, empezamos a limitarnos en las cosas de Dios, y pasa esto. Miren lo que dice aquí, verso 2, y aconteció un día que estando Elías acostado en su aposento. ¿Cómo estaba Elí? Él ya estaba acostado cuando tal vez debió él estar todavía meditando en la palabra. Tal vez debió estar él orando, hermanos, pero él no. Él se va a acostar cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Él llega a un grado, hermanos, de comodidad. Llega a ese grado en el cual dice él, ¿sabe qué? Pues yo me siento bien, estoy bien. Ahora, miren lo que dice Samuel, hermanos, capítulo rapidito, 1 Samuel, igual, pero, perdón, 2 Samuel, en el capítulo 11, 2 Samuel, capítulo 11, verso 1, dice en el capítulo 11, verso 1, hablando de David, dice aquí en el verso 1, aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Mire, ponga atención aquí. El rey, hermanos, en este caso, el rey David, él tenía que ir adelante de su ejército. Él tenía que ir ahí al combate. Siempre lo hizo, pero aquí él llegó a un grado de comodidad. Él llegó a un nivel en donde dijo él, no, pues ya, el ejército es capaz de defenderse ellos mismos, ya no me necesitan, me voy a dar un tiempo de vacaciones. Voy a tomar unos días. Y miren, el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos, y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Él no iba con el ejército. Él se quedó, hermano. Es como si nosotros, ¿verdad? No, hombre, no pasa nada, hace falta un domingo. Hoy me quedo en mi casa, voy a dormir, voy a descansar el domingo, ando muy cansado. Y usted se queda ahí, está. Qué suave. Y luego a ver qué le pasó a David. Por andarse quedando cuando no debía haberse quedado. Mire, dice el verso 2. Sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Estaba en su palacio, hermanos, y él estaba paseando, y él estaba viendo en su terrado, mirando hacia adelante, tal vez, o a un lado, no sé, pero dice aquí, vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. Los ojos de David, ¿no? Se le pusieron. ¿Qué es eso? Ha dicho David. Dice la Biblia, aquí dice que la mujer era muy bonita. Él debía andar ahí en la guerra, hermanos, peleando. Pero se queda bueno, Salvador, yo quiero estar en su recámara. Sale al terrado y se voy a que les dé el aire y a ver qué. Para desaburrirme, ¿no? Están aburridos, muchachos. Pero ahorita ya se van a desaburrir. Pero David dijo así, hermanos, tal vez para desaburrirme, ¿no? Voy a salir de el aire porque es tanto. Tanto estar acostado hasta doler la espalda, luego a veces, ¿no? Se voltea para un lado y para otro. Y no, ya, tengo que parar, que no puedo dar. Pues David estaba bien aburrido. Y sale al terrado, dice. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando.
¿Cómo se estaría bañando? No sé si con ropa, sin ropa, ¿verdad? Pero se estaba bañando. Dice aquí, estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Mire, y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Mire, pues le digo que estaba aburrido, tenía sueño, pues, y va y se duerme con ella. Ya, lo estoy roncando, ¿no? No dice eso la Biblia, hermanos, que durmió. Cuando él se durmió, se acostó con ella. Tuvo que ver con ella, hermanos. ¿Por qué razón? Él debía andar en la guerra, ¿no? Él debía andar peleando, pero él se toma su tiempo, llega a la comodidad y él dice, no, ya que ellos peleen, yo ya no tengo por qué andar peleando. Ahora, nosotros, hermanos, por eso le digo, todos los días tenemos que orar y estudiar la Biblia. Todos los días orar y estudiar la Biblia. Todos los días, hermano, no haya un día en el cual usted diga, no, ahora no tengo que estudiar. El día que no estudie, usted está sin una parte de la armadura de Dios en su vida. Y el diablo por ahí le va a tirar el arco. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerle saber a David, diciendo, estoy encinta. Mire, pues le digo que no nomás durmió con ella, quedó embarazada. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa real con todos los siervos de su señor. Mira, hermano, la fidelidad, la lealtad a su rey, hermano. El rey lo estaba mandando, ve a tu casa y duerme con tu mujer. O sea, tiene que ver con ella. ¿Para qué? Para decir, no, el hijo que van a hacer es de su marido. Pero vea, hermanos, vea lo que hasta dónde puede llegar la flojera o la ociosidad o la comodidad de estar en un punto en donde ya creemos que ya no necesitamos de Dios, ¿no? Sí necesitamos de Dios. El último momento de vida que estemos aquí en la tierra necesitamos de Dios, hermano. Cada instante, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, cada año necesitamos de Dios. Todo el tiempo, hermano. Hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Como diciendo David, ¿sabes qué? Has de tener ganas de estar con tu mujer. ¿Por qué no fuiste a tu casa? ¿Por qué no me obedeciste? Pero él, hermanos, un soldado leal, un soldado honesto, hermanos, un soldado que era tan fiel a su rey, que él no podía ir a la casa de su mujer o su misma casa y estar con su esposa mientras que los demás soldados estaban matando en la guerra. Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Vea, hermanos, ¿qué no se le hace parecido, hermanos, cuando los hermanos aquí en Cristo están echándole todos los kilos y trabajando y haciendo y deshaciendo y orando y estando aquí, y usted dice, ¿verdad? Es lo mismo. Métase en la guerra, hermano. Esté en la guerra. No se aleje, no diga, no, yo ahora no voy a estar. No, usted esté ahí, junto con sus hermanos, hermano. Ahí, trabajando, luchando, guerreando contra el enemigo. ¿Sí? Entonces ahora dice, verso 12, dice en el verso 11 nos terminamos, y a dormir con mi mujer, por vida tuya, por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, que quédate aquí aún hoy, mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Vea, o sea, de una u otra manera él tenía que hacer ver, tapar su pecado, embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama
con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Vean. Venida a la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Fíjense nada más, hermano, hasta dónde llega la maldad, hasta dónde va, hermanos, el querer tapar algo, el querer hacer daño a alguien, hermanos, porque la palabra de Dios ya no estaba ahí en David, escaseaba. Y hasta dónde se vuelve el corazón, hermano, hasta qué alcance tiene el corazón cuando la palabra de Dios no está ahí. Pues no lo pudo hacer que fuera y estuviera con su esposa después de embriagarlo y todo. Pues ahora lo mando y lo pongo al frente de la batalla, donde están los más valientes, donde están los que seguro van a morir, y ahí no va a morir. Y con esto, pues muerto él, ya yo me quedo con su esposa. Y miren lo que pasó. David dijo a Urías: quédate aquí. Pues estamos en 16, ¿verdad? Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabéis lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jeroboam? Abimelech, hijo de Jeroboam, ¿no echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías heteo es muerto. Fue el mensajero, y llegando contó a David todo lo que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Miren, pero ahí vemos, hermanos, qué fue lo que pasó. De todas maneras, tuvo que morir Urías heteo, hermanos. Y fíjense nada más qué caso tan terrible, hermanos. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque David, hermanos, se había quedado allá en su palacio, había pecado, había mentido, hermanos, y ahora vemos que está cometiendo un homicidio, está matando a aquel que debía, pues, para, como quien dice, ¿no?, tapar el ojo al macho y para que dijeran que no pasó nada. Y luego adelante vemos las consecuencias, hermanos. Hermanos, podemos evitar todas estas cosas, podemos evitarlas, pero ¿sabe qué, hermanos? Para eso tenemos que pedirle a Dios: Señor, ayúdame. Señor, no permitas que yo llegue a este grado. Las cosas que están escritas aquí en la Biblia, hermanos, hay, por ejemplo, este caso, están escritas como ejemplo para que nosotros no lo hagamos. Mucha gente dice: no, yo como David, yo quiero tener tantas mujeres. Yo como Salomón, que tuvo 1000 mujeres, 700 reinas, 300 concubinas, yo quiero tener así como Salomón. Y se agarran los casos que quedaron escritos para que nosotros no lo hagamos. Pero la gente de ahí se agarra, hermanos. Dios quiere que vivamos bien, hermanos, honestamente delante de Él. Dios quiere que la palabra de Él no escasee, hermanos, en nuestras vidas. Porque si la palabra de Dios no escasea, hermanos, entonces vamos a poder vivir, hermanos, honestamente delante de Dios. Pero si la palabra de Dios se empieza a escasear, hermanos, vamos a cometer cosas de las cuales después nos vamos a arrepentir. Y van a venir las consecuencias. Por eso mejor, hermano, hoy, hermana, hoy, joven, hoy, venga y diga al Señor: Señor, que tu palabra, Señor, tu palabra abunde en mí. Ayúdame, Señor, pon ese deseo en mí de estudiar tu palabra día tras día. Señor, yo quiero ser mejor. Quiero que los demás vean, noten un cambio en mí.
Y no lo van a notar sin la palabra de Dios. No lo van a notar. La palabra de Dios tiene que seguir transformando tu vida. Tiene que seguir cambiándote. La palabra de Dios, el espejo, es donde tú vas y te ves. Es donde Él te muestra lo que realmente tú eres. Pero si no vas al espejo, si no vas a la Biblia, ¿cómo vas a ver tus errores, tus pecados, tus defectos? Y vas a cambiar. Hoy puedes venir, hermano, hermana, aquí al frente y decirle al Señor: Señor, estoy aquí delante de ti, Señor. Así como este joven Samuel. Señor, yo vengo y te digo: heme aquí. Habla, Jehová, porque tu siervo oye. Háblame y dime, Señor, ¿qué debo hacer? Samuel, un hombre, un joven, el cual estaba con el corazón abierto a la palabra de Dios. Él, hermanos, no dejó caer a tierra ninguna de la palabra que Dios le daba. Un fiel profeta del Señor. Dile a Dios con tu corazón, hermano, hermana. Pídele perdón si le has faltado. Si has hecho algo que no le agrada a Él, pídele perdón. Arrepiéntete, pídele perdón y ahora vive una vida que agrade a Dios. Pégate a la palabra de Dios. Estudia la palabra. Llénate del conocimiento del Señor Jesucristo. Para que tengas paciencia, para que tengas virtud, para que tengas dominio propio, para que tengas piedad, para que tengas amor fraternal. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Bendito Dios. Padre, gracias, Señor, yo te doy por tu palabra. Porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Señor, tu palabra me ha ayudado cada día. Me ayuda, Señor. Gracias, Dios mío. Dale dirección al pueblo, Señor. Dale dirección a la iglesia, Padre. Dame dirección cada día a mí, Señor. Y dime, Señor, qué es lo que debo predicar cada día, Señor bendito. Que tu palabra, Señor, abunde en mi corazón para que pueda también ser predicada, Señor, y abunde también en el corazón de tu iglesia, Padre. Por favor, Dios mío, bendice a mis hermanos, hermanas, jovencitos, jovencitas, niños, Señor, bendícelos. Y ayúdalos en todo lo que ellos también están hablando hoy contigo. Ayúdalos, Dios mío, por favor, Padre. Te doy gracias, mi Dios. Gracias por todo, Padre. Pido por la hermana Rosalba, Señor. Ayúdala, Padre, por favor. Sé tú con ella, Padre, en su tratamiento que le van a hacer. Sé tú, Señor, ayudándola. Sé tú bendiciéndola, Padre, cada día, poniendo tu mano sanadora en ella. Restáurala, Señor. Su operación que le van a hacer, Padre, sé tú obrando en ella, Padre. Por favor, Dios mío. Ayuda a su mamá. Ayuda, Padre, también a hermana Rosy, hermana Amanda, hermana Lupita, Señor, ayúdala. Su papá, hermana Amanda también, Señor. Al amigo del hermano Ernesto, te pedimos que lo ayudes. A René, síguelo ayudando, Padre. Así por todos los enfermos, por la hermana Rosario, también pedimos que obres grandemente. Ayúdala, Padre, por favor. Mi Dios, todos están en tus manos. Te agradezco, Señor, grandemente por tu palabra. Gracias, Dios mío. Ayúdanos a estar siempre, Señor, dispuestos, Señor, diligentemente a servirte, Padre, con todo nuestro corazón, con pasión, Padre, con todo, Señor, nuestro ser, hacer todo para tu gloria y para tu honra, Padre. Tú eres el único que mereces todo, Padre, de nosotros. Gracias, Señor, te damos. Bendito seas por todos los siglos, mi Dios. En el poderoso nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Amén. Gracias, hermanos, hermanas, que Dios les bendiga a todos.